y para qué se utilizan esos registros. Estos registros de los que ya hablábamos son registros que permiten apuntar a un espacio de la memoria, sobre todo si estamos hablando en una organización de la memoria con el sistema operativo MS2 o alguno similar. O el sistema operativo organiza la memoria a través de segmentos, que dependiendo el registro o los registros que se utilizan para apuntar a un área de memoria, es el tipo de información que se almacena en ellas. Si nosotros usamos un registro de segmento, el CS, que es de código, vamos a utilizar un registro de desplazamiento para movernos dentro del segmento, y entonces aquí lo que estamos haciendo es apuntar a una instrucción de código, de una instrucción de un programa. Fíjense bien, este registro nos permite indicar el inicio del segmento, y el IP, que es el de desplazamiento, que es con el que se relaciona el CS, nos especifica la dirección real en donde está almacenada la instrucción. Estos segmentos tienen un tamaño de 64K. ¿Por qué? Porque si bien recuerdan, dijimos que estos registros son de 16 bits y no cambian. Entonces 2 a la 16 nos da 65.535 direcciones, que serían los 64K a los que nos estamos refiriendo. Entonces el tamaño del segmento es de 64K, pero la posición específica o real se obtiene con el uso del CS con el IP. Si queremos apuntar a una instrucción, luego, si queremos apuntar a una área de pila, vamos a usar el segmento de pila junto con el SP o el BP, que son registros apuntadores de pila o apuntador base, como aquí lo indica. Si queremos apuntar a un área de datos o un segmento o un espacio del segmento de datos, lo vamos a hacer a través del DS y cualquiera de los registros de propósito general. Ahora bien, si queremos entrar al segmento extra, vamos a hacerlo a través del ES, que es el segmento extra, más el DI o el SI, que son dos de los registros que ya revisábamos en la presentación anterior. Esto nada más para que tengamos una idea de cómo se almacena o cómo se organiza la memoria cuando se usa un sistema operativo MS2 o similares a este. ¿De dónde surge este modo de direccionamiento? Vamos a ver algunos puntos importantes relativos al modo de direccionamiento real, o también llamado direccionamiento modo real. En el Intel 286 o el 80286 y algunas máquinas avanzadas, el direccionamiento modo real es el estado operacional en el cual la computadora funciona como si fuera un 8086 o un 8088. ¿Qué significa esto? Un procesador 8086 y un 8088 es capaz de direccionar cuando mucho 1 mega de memoria. ¿Qué significa? Que tiene un espacio de 1 mega para almacenar programas y almacenar toda la información que el sistema operativo necesita que esté en la memoria. Pero se tiene la posibilidad de trabajar con cualquiera de los registros antes mencionados. Eso sí lo estamos haciendo direccionando a través de un modo real. En los 8088 y 8086, los programadores de la computadora o programadores de bajo nivel se enfrentan con una memoria segmentada, como ya se los comentaba anteriormente. Esta arquitectura la da el sistema operativo, o esta característica de arquitectura la da el sistema operativo. Ya lo mencionábamos, a través del MS2 se puede apuntar un área de memoria a través de segmentos. Estos segmentos son de 64K.
Que bueno, para algunos de los casos, pues esto es una dificultad porque pues no tenemos más espacio más que 64K para almacenar en ese espacio ya sea instrucciones o ya sean datos. Y cuando tengamos algún programa que requiera de más de 64 KB, bueno, pues tendríamos que usar otro segmento para continuar almacenando ese programa. Debido a las restricciones del manejo de la memoria, cuando el MS2 se implementó como un sistema operativo, estas máquinas pues, estaban basadas en el 8088, 8086. Y bueno, ya como ya se dijo, pues se limitaba nada más a trabajar con 1 mega de memoria y entonces el BIOS pues tenía nada más 1 mega para poder hacer todas sus funciones. Sin embargo, para la programación que en su momento y los programas que se manejaban en ese tiempo, pues era totalmente suficiente, no se requería más. Ahora bien, todas las computadoras posteriores al 286, 386, 486, Pentium o más, estos son capaces de direccionar 4 GB o más gigabytes de memoria. Sin embargo, estas pueden seguir empleando el modo real o la forma de trabajar de las 8086. ¿Cuál es la diferencia? Aquí nos dice, bueno, pues la diferencia es que entre más actual sea la computadora o el procesador, pues con más rapidez va a poder realizar las operaciones. Pero ¿por qué hablamos de esto? Bueno, Intel lo que quiso hacer con esta forma de trabajar o de organizar la memoria fue generar o tener lo que se conoce como reutilización del software. Esto significa o esto quiere decir que si yo tengo un software que está hecho en una computadora con procesador 8286, este software es capaz de trabajar en un procesador 8086 o un 8088. Asimismo, si yo tengo una 486 y ahí realicé un programa, pues lo voy a poder correr en un 8086. Esa es en realidad la ventaja que nos da el trabajar en modo real. Nos dice que con este modo de direccionamiento la memoria se particiona en segmentos, estos de 64K, y dentro de cada segmento hay un desplazamiento único para direccionar un byte en la memoria, tanto el segmento como el desplazamiento pues deben de ser conocidos. ¿Y dónde están? Bueno, pues están en los registros estos que ya les comentaba. Aquí se guarda el inicio de un segmento. ¿Cuál es el final de un segmento? Pues es sencillo, si yo tengo la posición de donde inicia, le voy a sumar 4 Fs y entonces me va a dar el valor final o la dirección final de este segmento. ¿Por qué le voy a sumar 4 Fs? Porque estaríamos hablando de los 16 bits activados. Pero si yo quiero conocer una dirección específica, entonces pues necesito la dirección que está guardada en uno de los segmentos y en el desplazamiento correspondiente. Así es como el BIOS administra la memoria. Así es como el MS2 trabaja la memoria en segmentos. Fíjense bien, aquí estamos viendo la tabla de vectores de interrupción. El primer segmento sirve para almacenar todas las rutinas relacionadas con interrupciones. Después de este segmento hacia la parte alta de la memoria, pues son programas que el BIOS tiene que cargar para poder hacer que la computadora funcione. Y estos segmentos pues son los que se utilizan para trabajar con los usuarios en un ambiente 2. Entonces tenemos 9 segmentos. Nuevos segmentos están distribuidos: segmentos de datos, segmentos de pilas, segmentos de código y segmentos de datos extra. ¿Para qué? Para que el usuario corra sus programas en este espacio. Si cada uno de ellos es de 64K, tenemos 9 segmentos de 64K, hablando de 576 KB que son para el usuario, para que el usuario pueda trabajar.
estaríamos hablando como de 4000 bits. Y pudiera parecer ilógico, sin embargo, eran suficientes en su momento para poder hacer cualquier programa. Y en la actualidad son suficientes para hacer cualquier programa o correr cualquier programa que esté en un ambiente MS2. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para apuntar esa área de memoria específica? Se utiliza la combinación, como ya les decía, de dos registros. Uno que me va a especificar el inicio del segmento y otro que me va a decir cuántos espacios se van a desplazar. Ya en alguna ocasión lo habíamos platicado sobre cómo es la segmentación. Entonces, necesito tener el valor del registro de segmento como el valor del registro de desplazamiento para poder obtener una dirección lineal o física o también conocida una dirección real. Bien, en un procesador 8086 y 8088 hay una memoria máxima para trabajar de 1 mega de memoria. Con los 4 niveles o los 4 valores en hexadecimal que tiene un registro de desplazamiento, no es suficiente para poder apuntar a toda la memoria. Es por ello que se le agrega un 0 al registro de segmento. ¿Para qué? Para tener ahora 20 bits. Aquí tenemos 5 niveles que equivalen a 20 bits. Y si ustedes recuerdan, 2 a la 20 es igual a 1 mega de memoria. Y entonces ya tenemos esos espacios que físicamente son con los que cuenta la memoria. Entonces, siempre que un programa quiera apuntar a la memoria, va a ser necesario tener el valor de inicio de segmento más el desplazamiento. Sin embargo, tenemos que agregarle un 0 a ese valor de segmento. Si tenemos, por ejemplo, este valor A000, es necesario agregarle un 0 más y luego el de desplazamiento para poder tener la dirección física real que va a trabajar el programa. Entonces, en la dirección de segmento define la posición en la memoria desde la cual inicia el segmento. Ese segmento, ya dijimos, es de 64K. Y el desplazamiento selecciona cualquier localidad dentro del segmento. Entonces, si aquí tenemos un valor, este va a apuntar al inicio y a través del IP va a desplazarse dentro de este segmento de 64K. ¿Cómo se combinan? CS, ya lo mencioné, CS con IP, SS con el SP o el BP. El DS va a trabajar con los registros de propósito general como si fueran registros de desplazamiento y el ES va a trabajar con el DI y el SI para poder apuntar a un espacio del segmento extra. Si tenemos una dirección de segmento de 1000H, esta H, recuerden, es hexadecimal, y tenemos un desplazamiento de 22H, la dirección real es la sumatoria de los dos valores, pero fíjense bien, aquí le agregamos un 0 y esta sería la dirección real. Aquí nos está explicando, se le agrega un 0 a la derecha para conseguir los 20 bits y poder alcanzar 1 mega de memoria. Y los segmentos de 64 dice que inicia en el límite de párrafo, o sea, en los 16 bits. ¿Qué significa? Pues como estos son 4 bits, 2 a la 4 es 16, todos los segmentos van a comenzar en una posición o dirección múltiplo de 16. Otro ejemplo, aquí yo tengo un 20.000 H, que sería el inicio. ¿Cuál es su dirección final? Pues nada más, como ya les decía, le agrego 4 Fs y entonces estamos diciendo que es un segmento de 65.536 o 2 a la 16. ¿Sí? O si yo tengo una de inicio de 10.000, entonces su posición final es 1FFFH.
Y así, en cualquier posición en la que yo inicie el segmento, le sumo 4 Fs y entonces me dará la posición final de ese segmento. Si queremos trabajar en la memoria alta, vamos a trabajar con la dirección de segmento F, 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 o sea, 4 Fs, le agregamos el 0, pero de antemano pues debemos de activar el bit del procesador para decirle al procesador que vamos a trabajar con un área de memoria alta, y ese bit se encuentra en el pin 20 del procesador. Entonces, si yo tengo esta posición o esta dirección que es la FFFF, quiero encontrar la dirección final, le voy a agregar el 0 y le voy a agregar además las 4 Fs. Pero ahora, si quiero una posición específica dentro de la memoria alta, le voy a sumar a este valor los 3000, que sería el desplazamiento dentro de la memoria. Y este sería el valor real o la dirección real a la que se está apuntando, ya sea para apuntar a una instrucción, para apuntar un valor dentro de la pila, para apuntar a un dato o para apuntar a un dato que fue calculado a través de una operación con tipo de datos cadena. Para eso sirve cada segmento. Fíjense bien, este registro es el CS, quiere decir que apunta al inicio del segmento de código. ¿Qué se almacena ahí? Instrucciones. Si es el segmento de pila, ¿qué se almacena ahí? Direcciones de retorno, generalmente. Si es el DS, es un segmento de datos. ¿Qué se almacena? Se almacenan datos u operandos con los que se van a trabajar las instrucciones. Y si es el segmento extra, se direcciona a través del ES y lo que se está almacenando ahí son datos de tipo cadena o acciones que involucran cadenas o cadenas de datos. ¿Qué es lo que podemos resaltar de aquí? Que la memoria se organiza en segmentos. Dependiendo del segmento del que hablamos, es el tipo de información que se almacena en dicho segmento. Y dependiendo del segmento al que nos refiramos, lo vamos a hacer a través de un registro de segmento específico y un registro de desplazamiento específico que se combina con dicho registro de segmento. Lo voy a repetir. Si es un segmento de código, se hace a través de CS y el IP. Si es SS, estamos hablando de un segmento de pila y se combina con el SP y el BP. Si es uno de datos, se hace a través de DS y se va a combinar con cualquiera de los registros de propósito general, que es el AX, BX, CX y DX. Y si es uno de tipo extra, se va a hacer a través de los registros SI y DI, su combinación. Este pequeño diagrama solo nos sirve para recordar cómo calculamos una dirección física o dirección real. Tenemos el valor, los 16 bits que guardan el registro de segmento. Le agregamos un 0 equivalente a 4 bits. Le sumamos el valor del registro de desplazamiento correspondiente, ya sea en hexadecimal o binario. Aquí está especificado en binario. Sumamos los valores y entonces obtendremos la dirección real o la dirección efectiva o también conocida como la dirección física. Pues entonces eso sería lo relativo con la organización de los registros. Esto es muy importante, ustedes lo van a utilizar cuando comiencen a trabajar con los registros. Cualquier direccionamiento que hagan un área de memoria la van a tener que hacer a través de él. Espero sus comentarios.